parece ineludible, porque la actualidad manda que compartamos con ustedes alguna reflexión sobre los ERE, sobre ese procedimiento penal abierto que hoy deja una foto de mucho calado de dos expresidentes de la Junta de Andalucía sentados en el banquillo y que, más allá del recorrido judicial de su proceder y la valoración que finalmente tengan los tribunales sobre ello, sí que merece una consideración política de lo que han supuesto los ERE para Andalucía o de cómo ejemplifican una manera de actuar del Partido Socialista desde el Gobierno de la Junta de Andalucía que le ha valido la consolidación de una red clientelar muy sólida que se ha llevado por delante el tejido productivo de mayor calidad y de mayor estabilidad en el empleo, que no ha sido precisamente sustituido o modificado en el modelo productivo por otras alternativas, que ha sido desguazado, que ha mantenido durante todas estas décadas los mismos índices de desempleo de media, que ha abierto, ha agrandado la brecha social entre quienes tiran para adelante de su vida y tienen un proyecto de futuro estable y quienes no, que como saben son una bolsa de andaluces y andaluzas creciente y que por tanto ha sido regada con dinero público una manera de proceder desde el Gobierno de la Junta que tiene ese ejemplo, si me permiten, macabro en términos políticos en los ERE, pero que lo constatamos día a día en una Andalucía empobrecida, con un tejido productivo de muy mala calidad y con un empleo muy precario. Es la reflexión que trasciende la foto judicial y que nos parece que es la más grave y más preocupante y la que nos debe interpelar como sociedad, como pueblo andaluz, por esas consecuencias devastadoras que ha tenido para nuestra tierra un modelo de gobierno absolutamente lesivo para el interés general. Y ahora, como les decía, mi compañera Elena les va a hablar tanto de la Ley de Participación Ciudadana como de la integral de violencia de género. Gracias, Isma. Pues buenos días a todos y a todas y, como siempre, gracias por asistir a esta rueda de prensa. Quedamos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para abordar los elementos de actualidad política que ha comentado mi compañera Isma y algunos asuntos de pleno que queríamos abordar con ustedes. En primer lugar, plantearé la Ley Integral contra la Violencia de Género y, en segundo lugar, abordaremos el debate final que tenemos en este pleno de la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía. Con respecto a la Ley Integral de la Violencia de Género, saben ustedes, porque nos han escuchado a lo largo prácticamente de 2 años, que este grupo parlamentario y esta portavoz de Igualdad ha sido muy crítica con el Consejo de Gobierno. En primer lugar, por la tardanza a la hora de aprobar esta ley, que viene fruto de la conclusión del grupo de trabajo que en la legislatura anterior se estableció sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres. Ya en diciembre del año 2014 se abordaba como conclusión la necesidad de modificar una ley integral contra la violencia de género. Vemos cómo a lo largo de este periodo, desde diciembre de 2014 hasta diciembre del 2017, ha habido, por un lado, un incremento de las violencias en plural ejercidas sobre las mujeres y que hay una ruptura del silencio, creo que evidente lo que estamos viendo en las últimas semanas, que hasta ahora había protegido algún tipo de violencia machista que se ejerce contra las mujeres, fundamentalmente en casos de abusos sexuales, de violaciones, pero no solo. También hemos hablado de cómo se ejerce la violencia institucional, por ejemplo, cuando hemos traído a colación lo que ocurre en las universidades públicas de Andalucía, que conocimos el caso extremo de 3 profesoras que habían tenido que abandonar la universidad porque habían sido acosadas sexualmente por un profesor, por un catedrático, tuvieron que irse y luego, cuando la justicia efectivamente condenó al catedrático, pudieron volver a la Universidad de Sevilla. En definitiva, necesitamos instrumentos legales que protejan de manera integral el conjunto de violencias que se ejercen contra las mujeres en una sociedad que tiene 2 características fundamentales. Una es el capitalismo, una sociedad capitalista que considera a las mujeres una mercancía. De ahí, por ejemplo, que la prostitución o la explotación sexual de las mujeres forme parte del Producto Interior Bruto
y de cómo crece o decrece la economía tanto de Andalucía como del conjunto de España o de la Unión Europea. Y bueno, pues un instrumento que nos permita abordar con integralidad el conjunto de violencias. Como saben, no conocemos todavía el texto definitivo que aprobó ayer el Consejo de Gobierno, no lo han colgado todavía, tienen 72 horas para colgarlo, para hacerlo público. Así que lo que planteamos es la necesidad de una ley que de manera integral dé respuesta concreta a el conjunto de violencia que sufrimos las mujeres. La otra característica es que vivimos una sociedad patriarcal, una sociedad capitalista, una sociedad patriarcal. Y aquí también la ley tiene efectivamente mucho que decir. No nos conformaremos con una ley que simplemente se limite a desarrollar algunas de las cuestiones que han venido aparecidas en el Pacto de Estado, en el llamado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, porque creemos que Andalucía tiene competencia en el Estatuto de Autonomía suficiente para desbordarlo y poder poner encima de la mesa una nueva ley integral que proteja del conjunto de violencia, insisto. En este sentido, lo que sí podemos valorar, y no nos parece positivo, desde luego, no nos parece serio ni riguroso, es que la memoria económica que acompaña a la ley diga que no es necesario una ampliación presupuestaria para poner en marcha esta nueva ley. Difícil me lo pones. Si esta ley trata de ampliar los procesos, los cauces y los métodos de protección, de prevención, de educación contra las violencias machistas con el mismo presupuesto que se lleva trasladando, pues es difícil de entender, porque combatir las violencias machistas contra las mujeres requiere de una ley que sea una herramienta útil, pero también requiere de presupuesto. Esto no es gratis. Con lo cual, bueno, pues eso no nos parece en absoluto positivo. Veremos el texto en el momento que lo cuelgue el Consejo de Gobierno y, lógicamente, abordaremos desde el Grupo Parlamentario un trabajo en torno a esa ley, desde las comparecencias hasta las enmiendas, con el objetivo de sacar la mejor ley posible y que esté a la vanguardia en la defensa, insisto, de las múltiples violencias que las mujeres sufrimos, que no se limitan a las parejas o exparejas, sino que va mucho más allá. Y en otro orden de cosas tenemos el debate final de la Ley de Participación Ciudadana. Saben ustedes que Izquierda Unida presentó un texto alternativo, fruto del anteproyecto que se aprobó en la anterior legislatura en el Consejo de Gobierno, que llevaba la vicepresidencia de la Junta de Andalucía y la consejería que tenía las competencias en participación ciudadana, que fruto del anteproyecto fue posible que fuera una ley avanzada porque tuvo un proceso de participación por abajo que aglutinó a más de 3.000 personas que antes de que se elaborara un texto articulado plantearon qué necesitaba Andalucía, qué cambios eran necesarios en la participación ciudadana para que pudiéramos estar hablando de una participación ciudadana efectiva y real y no una cáscara vacía a la que se llama participación ciudadana. El Grupo Parlamentario ha hecho multitud de enmiendas a la ley y seguimos pensando que el Partido Socialista tiene miedo a la participación ciudadana de verdad, con cauces y con métodos de verdad, para que el conjunto de la sociedad, tanto organizada como las personas individuales, ejerzan la participación ciudadana en los distintos espacios, desde la conformación de las políticas hasta un elemento tan fundamental como es la rendición de cuentas. ¿Qué se ha dejado atrás de esta ley? Pues se ha dejado atrás, por ejemplo, la obligatoriedad que aparecía en la propuesta de Izquierda Unida de que el Consejo de Gobierno tiene que señalar qué áreas del presupuesto van a ir a un proceso de participación ciudadana. Eso ya no está. ¿Qué se ha eliminado de la ley? La necesidad de que cada consejería establezca planes operativos para ver cómo pone a las consejerías, es decir, cómo pone la estructura de la Administración efectivamente a un proceso de deliberación y de participación ciudadana sobre las políticas públicas. Eso tampoco existe. No existe el derecho a recabar la información en esta ley por parte de la ciudadanía. Y un elemento, no les voy a cansar con algunas cuestiones más, un elemento que nos parece también sustancial.
Y es que ustedes saben que la Junta de Andalucía, fruto de los años, ¿no?, y de cómo ha ido creciendo esta administración, muchas veces sin orden ni concierto, se han generado multitud de consejos, órganos de participación, consejos coconsultivos, etcétera, etcétera, que forman parte del entramado para la participación ciudadana. La verdad es que la inmensa mayoría de esas comisiones, de esos órganos, no son cauces ni espacios de participación ciudadana. Ni el Consejo de Gobierno ni los consejeros tienen la obligación de rendir cuentas ahí. De hecho, hay órganos consultivos de participación que llevan años sin reunirse. Hemos tenido aquí debates de leyes de consejos de participación que llevan años sin reunirse. ¿Qué es lo que planteamos desde Izquierda Unida? Que tiene que haber un inventario de esos órganos y consejos de participación, que tiene que haber una evaluación y que efectivamente los órganos que se queden sean efectivos cauces para la participación ciudadana. Porque si no, nos podemos encontrar con el modus operandi que ha sido característica santo y seña del Partido Socialista. Y es que todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ellos hablan de políticas de participación, pero no hay una posibilidad de una participación real y efectiva del conjunto de la ciudadanía andaluza. Así es que, por resumirle, el Partido Socialista le tiene miedo a la participación ciudadana y creemos que esta ley hubiera tenido un margen de mejora amplio para efectivamente ser una herramienta que dote a la ciudadanía andaluza de cauces y de procesos de participación ciudadana efectiva. Buenos días. Entonces, entiendo que Izquierda Unida va a votar en contra de la ley. Lo debatiremos en la reunión de grupo que tenemos a continuación, cuál va a ser el posicionamiento de voto final. Vamos a tener una posición crítica en estos aspectos y otros que no les he señalado por no alargar esta intervención. Y, bueno, la reunión de grupo determinará cuál es el sentido del voto del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Hay algunas cosas que han mejorado con respecto al texto anterior. Yo lo que le he hecho es una visión crítica de cómo esta ley podía haber tenido un margen de mejora o tiene un margen de mejora amplio.